Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo una vez más. Le damos gracias a Dios por este día y le damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en línea a través de las redes sociales y podernos congregar dándole la honra y la gloria al Señor. Una vez más con ustedes su pastor y amigo Leonardo Esteban Quimballe de la Iglesia Cristiana Llamados a Santidad y... Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan esta mañana, a la iglesia, con ustedes su amiga y servidora Lida Marcela. La verdad es un gozo poder estar en esta mañana con ustedes y poder compartir una palabra que nos va a edificar. Así es. Y estamos invitando por favor que usted pueda compartir el link, que se pueda conectar allí, que pueda invitar a sus familiares o sus amigos a que estén aquí conectados para que reciban esta palabra de parte del Señor para nuestra vida. Damos unos minuticos, unos pequeños segundos para que podamos conectarnos y estar preparados para recibir esta palabra. Mientras tanto, damos saludos a aquellas personas que están conectadas. Claro que sí, pastor. Valentina Charri, Adrián Mendoza, Víctor Quintana, Violeta Moreno, Madeline Quimbaya Barco. Víctor Quintana comenta: amén, pastores, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Ana Cecilia Castro dice: buenos días, se les ama. Araceli Cifuentes, Francisco Liz Salazar. Qué bendición. Un saludo para cada uno de ustedes, ¿cierto? Y vemos que sigue conectándose gente, sigue entrando allí gente a esta transmisión. Les amamos, les bendecimos, estamos orando por la iglesia, estamos orando por cada uno de ustedes. Y qué bendición que el Señor nos permite, por medio de esta red, por medio de las redes sociales, ¿cierto?, llegar a cada uno de sus hogares. Y hoy tenemos un tema especial. Creo que este tema, amor, va de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pienso que este tema nos va a ayudar a realmente entender en qué nos estamos moviendo en este tiempo. Así es. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero hay un momento en que la iglesia también se tiene que levantar a creer en Dios. Siempre hemos dicho, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Y por medio de esta palabra, por medio de este tema, vamos a entenderlo en esta mañana. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Que las circunstancias, escúcheme bien, y el enemigo no transformen su atmósfera. Vuelvo y se lo digo, que las circunstancias y el enemigo no transformen su atmósfera. Pero vamos a iniciar con un tiempo de oración, así que, amor, por favor, diríjanos en esta oración, por favor. Claro que sí, allí donde está, le invito, allí en su casa, mire, le damos gracias a Dios porque aún en medio de la comodidad de nuestra casa, en este tiempo, ¿no?, vamos a poder unirnos en el mismo espíritu. Siempre están nuestros corazones que nos separan una distancia, pero estamos unidos en la unión de Cristo, amén. Entonces le invito allí donde está que usted tome su posición y vamos a orar. Bendito, soberano y eterno Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios. Nos unimos, Señor, a través de los medios, a través de estas redes sociales, a honrar y a glorificar al Dios poderoso de Israel, Señor. Aquel que merece toda la gloria, toda la honra, el poder, la alabanza. Aquel que dijo y fue hecho, aquel que creó y formó todas las cosas, Señor. Hoy es un nuevo día para decirte, oh Dios, gracias. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por el don de la vida, porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí su fidelidad ha sido incomparable, Señor. Por su misericordia todos los días, Señor. Hoy le decimos gracias, Señor, y nos unimos con la iglesia, con el pueblo, con todos aquellos que estamos allí, Señor, adorando y honrando a un solo Dios, a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La gloria del Espíritu Santo que inunda y llena toda la tierra, Señor. Hoy nos unimos a glorificar su nombre en esta mañana, a decirte muchas gracias, Señor, porque en medio de este tiempo, en medio, Señor, de cada momento vivido, usted ha estado con nosotros y usted está con nosotros. En medio de este momento, Señor, hemos podido sentir su paz, su gozo. Hemos podido sentir la paternidad que tenemos en su presencia, que tenemos un Padre que nos ama y que Él nos cuida, Señor. Hoy como pastores, Señor, bendecimos su nombre. Entregamos este tiempo, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos, Señor, hoy glorificarte por medio de este instante, Señor. Gracias, Señor. Vencemos toda distracción, vencemos todo impedimento en el nombre
nombre poderoso de Jesucristo y declaramos libertad en los aires para poder glorificarte, Señor. Aún esta palabra que usted nos permite compartir esta mañana, declaramos que es de edificación a nuestro espíritu, es de edificación a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Y en este tiempo muy puntual que estamos viviendo, hoy yo creo, Señor, que es edificación para las familias, para las casas, Señor. Y te damos gracias, Señor. Creo que quedamos bajo la unción y el gobierno y el señorío del Espíritu Santo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, bendito sea el Señor. Bien, vamos a dar una pequeña introducción, ¿cierto? Del tema que hemos estado ya predicando, y es sobre las atmósferas. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1, brevemente podemos ver que lo segundo que Dios hizo en su creación fue la atmósfera, cuando puso una expansión entre las aguas y las aguas. Y a las aguas de abajo dice la palabra que lo llamó ríos, mares. Pero las aguas que están entre la expansión quiere decir lo que está después del cielo. Eso es otra expansión de agua, que eso es una atmósfera, esa es la capa, ¿cierto? La capa que cubre nuestra tierra, y una atmósfera es un estado gaseoso que cubre precisamente la tierra. Entonces Dios creó esta atmósfera para que cubriera y protegiera su creación. Dios creó esta atmósfera para proteger todo aquello que iba a crear. Entonces por eso hablamos de que las circunstancias y el enemigo no transformen tu atmósfera. Y le invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Qué hermosa palabra, pastor, la leo. Por favor. Dice allí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, Cristo nos enseñó, ¿cierto?, que habrían circunstancias y dificultades las cuales tendríamos que enfrentar, tendría que acontecer, tendremos que pasar por diferentes aflicciones, tendremos que pasar por circunstancias. Muchas veces el cristiano piensa y cree que al recibir a Cristo todo ya, pues solo rosas, ¿no? No, mire. El cristiano también debe que pasar por aflicciones y debe que pasar por circunstancias. ¿O qué dices, amor? Claro, pastor, aquí este texto es muy claro cuando habla que nosotros vamos a tener aflicciones. Pero siempre he dicho que la palabra está llena de códigos, está llena de llaves, está llena, prácticamente sabemos que la palabra es la llave maestra que abre muchas puertas. Y este texto muy puntual tiene un código muy grande. Y allí la palabra dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero hay otra versión que dice, pastor, que esta palabra que la dio nuestro Señor Jesucristo, la habló, pero sabe, muy puntualmente, para que estuviéramos y estemos unidos a Él. Y creo que este tiempo, y yo digo que todos los días, no solamente por el tiempo en que estamos viviendo, esta palabra es eterna, es para que nosotros estemos unidos a Cristo, unidos a la fuente de vida. Nuestra pregunta en esta mañana, no solo como familias, sino cada una en nuestra área espiritual, personal, es que tanto nosotros estamos unidos a Cristo en este tiempo. Porque este es prácticamente el inicio de este texto. Debemos estar unidos a Él. Y para usted, pastor, ¿qué es unidad en Cristo? Bueno, unidad es cuando vamos en un mismo caminar, cuando estamos en un mismo sentir, cuando nuestro pensamiento es uno mismo, cuando nuestra visión, nuestra misión, nuestro mirar es uno mismo. Eso para mí es unidad. Pero me llama la atención cuando la palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y qué es aflicción? Aflicción es pesar, es congoja, tristeza moral o dolor. Pero también aflicción es el dolor físico, psíquico o anímico de una persona. Eso es aflicción. Y el Señor está diciendo: venga, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a tener dolor, van a tener tristeza, van a sufrir congoja, van a tener pesar, ya aún anímicamente, aún físicamente.
Pero como usted dice, amor, tenemos que estar unidos al Señor. Tenemos que estar unidos a Cristo, porque dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No sabemos por qué aflicciones esté pasando. No sabemos en este momento cuáles sean sus dificultades. No sabemos cuáles sean sus circunstancias. Quizás con esto que se ha levantado de esta virosis o de este virus, ¿cierto? Hay muchas otras cosas que han empezado a resarcir. Hay muchas otras cosas que se han apretado. Pero la palabra dice, y Cristo le dice, confiad. Como dijo la pastora, aquellos que estamos en unidad con Él, el Señor nos está diciendo hoy, confiemos. Hay algo especial, y es que por eso lo importante de leer la palabra, de leer las escrituras. Allí dice, afrontarán aflicciones. Y yo creo que día a día para cada uno de nosotros hay aflicciones, hay retos, son momentos de prueba, de tristezas. Pero como lo dice usted, pastor, hay que estar unidos a Cristo. Yo pienso que, sabemos que el Maestro es nuestro mejor ejemplo. Y yo digo que en medio de los momentos que Él vivió, porque sabemos que Él se hizo hombre, Él se hizo carne, pero Él no se desenfocó. Dice que Él estuvo unido al Padre. Y yo pienso que aún esa unidad, en medio de este tiempo, el Señor nos está llevando para poder tener la confianza. Y si nosotros lo miramos y escudriñamos un poco en la palabra, dice que confianza es tengan ánimo. Y aún en este tiempo, nosotros tenemos que mirar cómo está nuestra confianza, cómo está nuestro ánimo, cómo estamos unidos realmente a Cristo, qué tanto le creemos a la palabra. Estamos pasando pruebas, estamos pasando aflicciones, hay tristezas, puede venir desánimo, puede venir desaliento. Estamos pasando tiempos, pastor, de mucha incertidumbre. Estamos pasando tiempos de que en un momento nosotros humanamente no sabemos qué hacer. Porque humanamente hay momentos en que uno dice, bueno, no sabemos qué hacer, por más ministerio que seamos, por más pastores, y yo creo que esto es a nivel mundial. Pero allí la palabra dice, tengan paz, tengan ánimo. Como yo pienso en unas palabras así muy mías, tranquilos que de esta van a salir. Amén. Tranquilos que de esta van a pasar, como cuando el Señor le dijo a Pedro, pasen al otro lado. No se preocupen, pero van a pasar. Y yo creo que este tiempo el Señor nos tiene para ello. Amén, así es. Es más, confiar. ¿Qué es confiar? Es la cualidad del que tiene total seguridad de algo o de alguien. Entonces, cuando usted tiene la seguridad de que a pesar de que pase lo que esté pasando, suceda lo que esté sucediendo, hay alguien que ya venció por usted y por mí, que es Cristo, eso se llama confianza. Hoy el mundo está así alborotado esto, pero yo tengo la seguridad de que alguien me cuida. Yo tengo la seguridad de que alguien me ama. Yo tengo la seguridad de que alguien vela por mí. Yo tengo la seguridad de que alguien está a mi favor y es Cristo. Eso es confiar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mire, no interesa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, pero confíen que yo ya vencí. Confíen que yo ya vencí. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando estaba allí, y Él dice una palabra. Y esa palabra que da en la cruz es consumado es. Y la palabra consumado es quiere decir ya lo hice todo. Hecho está. Hecho está. No hay nada más que hacer. Hice todo hasta lo sumo, hasta lo máximo. Quiere decir eso, ya todo está hecho. Entonces por eso dice la palabra confiad. Yo he vencido. Cristo lo hizo todo, absolutamente todo, por usted y por mí. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que confiar. Amén. Tenemos que confiar en que Él ya venció por usted y en que Él ya venció por mí. Pero hay algo especial, pastor, que usted dice allí en la definición de confiar. Dice que es una cualidad. Así es. Pero pienso que una cualidad se desarrolla cuando uno tiene una relación. Sí. Por lo menos ahí dice cualidad. En mí se desarrolla esa cualidad cuando hay una relación. Porque si aquí dice confía, bueno, ¿y en quién confío? Así es. O sea, ¿quién es Cristo en este momento para nosotros? Yo tengo confianza aquí en mi esposo porque lo conozco. Tengo confianza en mi hogar, en mis hijos, porque el Señor me ha permitido moverme en el entorno con ellos. Pero en este momento es la confianza en Cristo. Para que haya esa confianza en Cristo, para que se mueva una atmósfera de libertad, para que se mueva una atmósfera de paz, debemos conocer a Cristo. Porque si no, entonces nosotros vamos a decir, bueno, confiemos, pero ¿en quién?
Entonces mire que muy puntualmente en este tiempo tiene que resarcir la relación espiritual que nosotros hemos tenido con él todo este tiempo. O sea, la persona y todos nosotros, que sé que los que estamos conectados allí tenemos conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener la confianza en este momento, por la relación de intimidad que hemos tenido con Él, de que vamos a tener paz, de que no sé qué vaya a hacer, cuál sea la salida, no la sabemos, pero sabemos que en Él hay una salida. Sabemos que Él no deja, la palabra dice que por siempre Él no deja caído al justo, y nosotros hemos sido y somos justificados en Cristo Jesús. La palabra dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso Él lo hace sentar con los príncipes. Entonces mire que en este momento, pastor, cuando la palabra dice confiad, únanse a mí, crean a mi palabra, pueden tener pruebas, pueden afrontar aflicciones, pero recréense en la palabra. Recréense, hagan una atmósfera de palabra, hagan una atmósfera de fe, hagan una atmósfera de confianza en lo que yo les he enseñado, porque eso fue lo que Cristo hizo con los discípulos. ¿Qué hizo Cristo con los discípulos? Enseñarle lo que Él era, el Hijo de Dios, y lo que Él es. Y pastor, mire, muchas veces, amada iglesia, mi amigo y mi amigo, muchas veces permitimos que las circunstancias, que esas aflicciones que nos rodean en ese momento, ¿cierto?, nos envuelvan y cambien nuestro pensamiento, nuestra confianza, nuestra atmósfera de positivo a negativo. Así. ¿Ya? A negativismo. Entonces empieza a crearse un ambiente en el cual pensamos que todo va a salir mal, en el cual pensamos, caramba, ¿esto hasta cuándo va? ¿Cuándo será la solución? No veo la luz, no veo cuándo va a llegar esa claridad, cuándo va a llegar ese respirar, ¿cierto? Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que se dejaron llevar por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que en medio de circunstancias permitieron, escúcheme bien, valga la redundancia, que esas mismas circunstancias, que esas mismas vivencias controlaran su vida. Y yo le invito a que vaya conmigo, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 4. O sea que podemos hablar, pastor, en esta mañana y a través, unidos a todos los que nos están escuchando en estos momentos, de que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea delgada que podemos pasarla, de ser, o sea, aquí realmente debemos mostrar si realmente en nosotros hay creer en Él, confianza en Él, fe en Él, o si ha habido un positivismo. Así es. Porque podemos haber vivido una vida religiosa llena de mucho, ¿qué? Positivismo. Pero cuando se afrenta a una situación que es más dura, más pesada, entonces uno ya tiende quizás a cambiar la mentalidad. Porque mire, la mentalidad, si no ha sido fundamentada en Cristo, en la mente, en lo que es Cristo, puede cambiar el pensamiento del hombre. Así es. Entonces, podemos decir que cuando nos referimos a la atmósfera espiritual, estamos refiriéndonos a que tiene que ir acompañada de la presencia de Dios. Completamente. Cuando hablamos de esa confianza, estamos diciendo que esa confianza tiene que ir acompañada de la presencia de Dios. Porque hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no va acompañado de esa presencia, de esa unidad. De esa relación, pastor. De esa relación. Entonces, podemos ver en el capítulo 4 de 1 de Samuel, ¿cierto? Cuando los filisteos capturan el arca. Y brevemente vamos a hacer el resumen para no leerlo, ¿cierto? Usted allí lo tiene, usted más adelante lo puede leer. Y es que Israel salió a la guerra contra los filisteos. Y dice la palabra que allí en la guerra perdió el pueblo de Israel. ¿Pero por qué el pueblo de Israel perdió? Porque habían estado caminando en pecado, porque no se habían apartado de su pecado. Entonces, cuando volvieron al campamento, nuevamente los ancianos dijeron, ¿pero por qué perdimos? Y dijeron, claro, ya está, llevemos el arca del pacto. Si el arca del pacto del Señor va con nosotros, de seguro vamos a ganar. De seguro va a haber una batalla. Por favor, vamos a leer el versículo 4 y versículo 5. Dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios.
Y aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. El 6, por favor. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta? Es el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Wow. Entonces, el pueblo estaba en pecado. Es más, los hijos de Elí estaban en pecado también. Y aún así mandaron a traer el arca del pacto. Y cuando llegó, ¿qué hubo? Júbilo, gritería, jolgorio, mejor dicho. Tanto así que el campamento de los filisteos lo escuchó. Y el campamento dijo: bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está aconteciendo acá? Dijeron: es que es el arca del pacto del Dios de Israel que ha llegado al campamento. Y si usted lee el versículo 7 y el 8, dice que los filisteos tuvieron un gran temor y dijeron: ¡ay de nosotros! Porque llegó, perdimos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? ¿Habría un positivismo? ¿Sería ello? ¿O sería que en verdad ellos estaban confiando en Dios? Nos enseña algo, pastora. Primero, cuando hay confianza, la confianza va unida con la obediencia. Así es. La confianza va unida con la obediencia. Si usted dice: yo confío en Dios, lo que usted decía, pastor, esa unidad. ¿Ya? Yo confío en Dios, yo amo a Dios, yo lo obedezco porque tengo una unidad, porque lo conozco. Pero aquí el pueblo estaba en desobediencia. Aquí el pueblo no estaba obedeciendo, estaba en pecado. El pueblo conocía al Señor, pero no lo obedecía. Y entonces, cuando llegó el arca del pacto, no había presencia de Dios. Ahí podemos decir algo, pastor, y es que estaban viviendo un tiempo donde no había revelación, porque habían descuidado esa presencia de Dios. Sabemos que allí el sacerdote Elí y los hijos, ellos habían descuidado. Había un tiempo donde no había esa búsqueda del Señor. Y es tremendo porque allí se movieron emociones. Sí. Allí se movieron emociones. Cuando ellos empezaron a gritar, ellos es tan impresionante esto porque el arca tipificaba en este momento la presencia de Dios. O sea que ellos colocaron más la mirada en el artículo, vaya la manera de decirlo como tal, en el arca, que en tomarse el tiempo de que Dios estuviera allí. O sea, ellos dijeron, de honrarlo. Ellos vieron el arca y dijeron: no, aquí está todo. Empezaron en emoción porque ellos lo que tuvieron fue emoción, pero la presencia de Dios no estaba allí. No estaba allí. Entonces, mire cómo hubo una atmósfera, ¿cierto? Cómo hubo un ambiente, un entorno de júbilo, de gozo, ¿cierto? Y el Señor está, pero el Señor no estaba. Puede decirse, pastor, que fue una confianza en sí mismos. Así es. Y mire que eso muchas veces suele suceder. Hay un gozo, y es el Señor, y no es el Señor. Eso se llama positivismo. Cuando hay ello, sin la presencia de Dios, eso es positivismo. ¿Y cómo así? ¿Sí? Cuando usted mira la palabra y termina de leer y de escudriñar, se da cuenta que fueron a la guerra y perdieron. Perdieron la batalla. Las muertes fueron, numerosas, miles. Y aparte de eso, el arca del pacto fue robada. El arca del pacto fue llevada. Entonces, allí podemos entender de que muchas veces cuando nuestro entorno es movido en emociones, allí no está la presencia de Dios ni está el respaldo de Dios, porque no hay una relación, ¿cierto? No hay una intimidad, no hay una unidad con nuestro Señor Jesucristo. Debemos movernos en esa presencia, porque es que la presencia da firmeza, pastor. La emoción no. O sea, el positivismo, la emoción, aún la confianza en nosotros mismos, porque nosotros podemos saber mucha palabra y podemos saber las escrituras, pero todo basa en qué tanta confianza y qué tanta conocimiento tenemos en esa intimidad con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa confianza en Cristo, no vamos a ser variables.
no van a haber pérdidas. Así es. No nos vamos a inundar de temores, de miedos. O sea, ellos aquí tuvieron confianza en sí mismos y perdieron, porque realmente la presencia de Dios no estaba allí. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, y volvemos al punto o al texto que el Señor nos daba, es la confianza en Cristo, la unidad en Cristo para poder vencer. Así es. Para poder crear una atmósfera o un contorno o un entorno de victoria, de libertad en medio de este tiempo. Así, vamos a ver otra cita bíblica. Le invito a que vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Mientras tanto, hijo, por favor, repórtenos aquí la sintonía, los saludos. Claro que sí, pa. Adrián Mendoza dice buenos días, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Araceli Sinfuentes dice bendiciones, pastores. Icro Castaño dice bendiciones. Se acabó de conectar Alejandro Orobio. Luz Marina, María Riveros, Rosemary Rengifo. María Riveros dice amén, gloria a ti Señor, bendiciones pastores por tan importante espacio. Paola Murillo se acabó de conectar. Zafiro también, Joana Martínez, Gloria Muñoz, Angélica Tobar, Carolina Cuervo Lesmes y Paula Murillo comenta, amada familia, pastores desde el Caguán, estamos juntos compartiendo este banquete del Señor. ¡Qué bendición! Bendito sea el Señor por aquellos que están allí conectados, ¿cierto? Y aún aquellos que no se reportan, pero sabemos que nos están siguiendo allí a través de la red y que estamos allí conectados. Bien, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al versículo 11, hay una historia que nos llama la atención. Y bueno, aquí sí quiero, pastora, que por favor podamos leer esta porción de la palabra. Del 1 al 11, pastor. Por favor. Bueno, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cola de malla, y era peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviremos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran temor. Bien, a ver, esta es algo similar de lo que sucedió, ¿cierto? Dice la palabra sobre una batalla. Allí estaban a punto de pelear nuevamente. Salieron los filisteos y salió el pueblo de Israel a la guerra. Pero había una diferencia. Y la diferencia era que en los filisteos había un gigante. Y ese gigante durante 40 días salió y prácticamente enfrentaba a los filisteos, los retaba, al pueblo de Israel, diciéndole: bueno, mándeme uno y vamos a pelear. Y quien gane, ese servirá al otro, quien pierda servirá al otro. Dice la palabra que el pueblo tenía temor. Dice en el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, gran temor. Desde el rey, que era la máxima autoridad sobre el pueblo, tuvieron gran miedo.
¿Saben? Algunos temor por gigante que se le dio a aquel gigante Goliat a enfrentarlos. Escúcheme bien. Ese gigante fue el que se llevó el arca del pacto. Wow. Eso es lo que algunos he podido leer en algunos escritos rabínicos. Wow. Ese gigante que se levantó a retarlo fue aquel mismo que cogió el arca del pacto y se la llevó. Entonces ellos estaban allí y decían, bueno, pero ¿cómo nos vamos a enfrentar si ese mismo fue el que se llevó el arca del pacto y no le pasó nada? Si ese mismo fue el que se llevó el arca de Yahweh y no le sucedió nada, y por eso era ese temor tan grande de parte de ellos. ¿Sabe, amor, qué me da esto a pensar? Que muchas veces, por circunstancias que hemos vivido en un pasado sin la presencia de Dios y nos han afectado, eso mismo nos rodea hoy. O quizás esas consecuencias, esas vivencias de ese pasado se vienen a nuestra mente, no la hemos podido superar. Y cuando viene una dificultad, ese miedo que había en ese pasado, aún hoy nos rodea, nos cubre, se vuelve como un entorno otra vez de temor, de recuerdos. Es tenaz lo que estamos viendo en esta mañana, porque el pueblo de Israel, que eran hombres de batalla, eran hombres de guerra, eran hombres que conocían a Elohim, al Dios de Israel, estaban en una sola palabra más fuerte, intimidados por Goliat, por ese hombre que decían que en su momento él era el que había robado o quitado el arca del pacto. Entonces es impresionante porque la intimidación que había en ellos en ese momento, el temor que había en ellos por el pasado, por el entorno en que se estaban moviendo, prácticamente estaban paralizados. Sí. Estaban prácticamente congelados. Porque póngase usted a pensar, iglesia, usted que está allí conectado, el pueblo de Israel era el Dios, era el pueblo escogido por Dios. Ellos tenían la capacidad de poder vencer a ese gigante, pero dice que él pasaba día tras día, intimidándoles. Yo les digo algo y los insto, los desafío en el nombre poderoso de Jesucristo, no solo por la situación que estamos viviendo hoy, sino que quizás han venido ya situaciones reiterativas en nuestras vidas, en nuestras familias, que nos han estado intimidando. Miren, el enemigo va hasta donde usted y yo se lo permitamos. Así es. Porque en nosotros está el poder de Jesucristo. Y la palabra dice, yo he vencido al mundo. Así es. Entonces, muchas veces, por circunstancias pasadas que estuvieron sin la dirección de Dios, porque allí no estaba Dios, eso era solo positivismo. Hoy vienen otras circunstancias que nos rodean, ¿cierto? Y nosotros tenemos ese mismo temor de que vaya a pasar lo mismo. Hoy le digo algo, no. Porque si hoy usted tiene una comunión verdadera con Cristo, amén, una unidad verdadera con Cristo, usted puede tener la confianza de que Él ha vencido, de que Él ha peleado por usted. Usted puede tener la confianza de que Él los sacará adelante. amén, de que Él nos protege, de que Él nos guarda, de que Él provee. de que Él provee. Ahora, perdón, amor, yo hago algo allí en lo que vos estás diciendo. ¿A qué nos referimos o a qué el Señor nos ha llevado muy puntualmente? De pronto usted viene de un momento difícil en la economía. Vamos a hacer este ejemplo, en la economía muy puntual. Y este momento es puntual y está afectando la economía. Porque hay muchos que no salen a trabajar, hay muchos que han sido afectados. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no dejamos el pasado y viene este momento crítico en la economía, usted va a pensar, uy, me va a pasar lo mismo que me pasó ayer. O quizás, como no hemos vencido ese temor y ese miedo, vamos a creer que vamos a vivir lo mismo que vivimos en el pasado. Cuando no es así, Cristo, Él nos va a proveer. Él va a estar, Él está ahí presente. Él está peleando por las naciones. Dice que Él es el león de la tribu de Judá y Él ruge por las naciones de la tierra. amén. Ahora, lo importante de ser entendidos es que en el campamento había una atmósfera, ¿cierto? Había, ¿qué más lo podemos llamar? Había un ambiente, un contorno, se movía una lucha. De temor, de miedo. Quizás muchos de esos guerreros
no habían estado en la otra batalla. Quizá muchos eran nuevos, pero el miedo que tenían unos se difundió y contagió a los otros. Así es. El temor que tenían unos se difundió y contagió a los otros. ¿Qué quiero decir? Mire, muchas veces usted y yo nos dejamos llevar y nos dejamos envolver en un entorno de temor, pero ese temor no es por usted, sino que ese temor viene de los demás. Muchas veces cuando los demás hablan de tanto miedo, tanto temor, usted se deja llenar, usted dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ¿ahorita qué será de mí? Por lo que escucha de los demás. Pero eso sucede cuando usted no tiene una intimidad, cuando usted no tiene una unidad con Cristo, cuando usted no tiene una comunión con Cristo. Porque cuando tenemos esa intimidad con Cristo, esa comunión, sabemos de que Él cuida de nosotros. Amén. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que levántese lo que se levante, Él proveerá. Él nos protegerá, Él nos cuidará. Así que mi esposa me dice a mí algo: amor, a mí no me gusta escuchar noticias. Dice, porque a toda hora que el virus de miedo. Entonces le digo, no se llene tanto de miedo y de temor. Únase a gente que tenga fe, a gente que crea en Jesús, a gente que esté con esa comunión intacta con Cristo. Únase a Cristo. Yo le digo, iglesia amada, en sus casas, no dude que la presencia de Dios, si usted honra la presencia de Dios, Él está ahí. Únase a Cristo, únase a Cristo. La palabra dice, vence con el bien el mal. Este tiempo es para que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Nosotros no olvidemos que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Cristo es la luz y nosotros somos la luz del mundo, de la tierra. En medio de este tiempo, miren, el temor o el miedo es normal, porque hace parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia como seres humanos. Pero hay algo muy, muy, muy importante que usted y yo no podemos permitir. Es que el temor y el miedo nos paralicen. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos se turbaron. O sea, llegó un momento en que ellos como que se les olvidó todo el conocimiento que tenían de Dios. Se les olvidó el llamado. Este no es momento de turbación. Este no es momento de usted dudar. Este no es momento de usted ni siquiera parar. Porque muchas veces sabe que hacemos, pastor, y es lo peor que podemos hacer en estos momentos. En estos momentos usted no puede dejar de orar. En estos momentos usted no puede dejar de leer su palabra. En este momento el pueblo de Israel tenía una lucha física y tenían armas físicas. Nosotros ahorita tenemos una lucha espiritual y nuestras armas son espirituales. Pero ¿qué sucede? Y es triste, porque esto pasa a nivel mundial. Por los temores, por los miedos, por la intimidación, aún por la misma familia, porque muchas veces en el entorno familiar no hay unidad. El esposo quizás no está de acuerdo, quizás la esposa, quizás los hijos, quizás dicen, uy mamá, pero usted ya se enloqueció, uy papá, pero usted tiene que tener claro. Yo digo, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo tiene que tenerla clara. En este momento tenemos que tenerla clara. Usted no se puede desenfocar. No podemos soltar nuestras armas, que es la oración, que es la palabra, que es la búsqueda de Dios, por encima de lo que se pueda levantar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no suelta las armas, cuando usted vence en Cristo Jesús cualquier temor humano, usted se va a levantar como se levantó David frente a ese Goliat. Amén. Ese es otro punto, pero mientras tanto, dijo, ¿algún reporte de sintonía allí? Gente que haya entrado nuevamente. Claro que sí, pa. Gloria Muñoz dice, excelente día, pastores, gracias por esta palabra de poder, Dios les bendiga. Andrés J. Valencia dice, buenos días, estamos aquí en familia. Beatriz Sendoya Cruz, Angélica Quiroga González dice, bendiciones en este día. Beatriz Santoya Cruz dice, amén, gracias pastores, bendiciones. Carolina Cuervo Lesmes, Daisy Ruiz, Gabino Aurelio Inestrosa Torres dice, feliz día para todos, bendiciones. Estela Polanía, Paola Murillo, amén, así es, el Señor está con nosotros, Él ya venció por amor a nosotros. Ibarco Mi Barley. Amén, qué bendición. Bueno, desde Bogotá, desde San Vicente del Caguán, desde el Caquetá, Huila, Calivalle, Los Llanos también, por ahí gente que conozco de Los Llanos que está conectada también. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Aún en Neiva, allí mi mamá que está también conectada, un saludo mami. Bien, continuemos.
Hay una diferencia en esa atmósfera. Y esa diferencia en esa atmósfera la hizo un joven, David. Mientras unos guerreros valientes estaban aquí y todos estaban con temor, todos estaban con miedo, había un jovencito que estaba obedeciendo a su papá cuidando las ovejas. Y este jovencito, mientras cuidaba las ovejas, adoraba al Señor con su arpa. Mientras cuidaba las ovejas, yo me imagino que exaltaba al Señor. Mientras cuidaba las ovejas, se preparaba con su onda, ¿cierto? Matando allí al oso, al león, como dice la palabra. Y este joven fue enviado por su papá a ver a sus 3 hermanos que estaban en la batalla. Cuando llegó él, observó al gigante que se levantaba, observó al pueblo con miedo y con temor, pero había algo diferente en él. ¿Qué era lo diferente, amor? Él tenía claro a cuál Dios servía. Yo digo, David tenía claro que él hacía parte del linaje de Dios. Amén, así es. Entonces, me llama la atención capítulo 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, por favor, amor, termina de leer. El 26. Dice allí, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oh, mire cómo estaba el pueblo de Israel, pastor. Oprobio. O sea, el temor, la falta de confianza en Dios, la falta de confianza de lo que ellos eran en Dios, los tenían ¿qué? En oprobio. O sea, estaban en un momento de cautiverio muy impresionante. Ahora, David dice algo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y en esa palabra yo quiero quedar un momentico. La circuncisión era el pacto que tenía el pueblo de Israel. Y mediante ese pacto estaba diciendo, tú Yahweh eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, tus hijos. La circuncisión era el pacto de parte de Dios para Israel, diciéndole, yo voy a estar con ustedes, les voy a proveer, los voy a proteger, los voy a cuidar. Y eso David lo tenía claro. Por eso David cuando llega dice, venga, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo que está sin pacto? ¿Quién es este filisteo que está sin la protección, sin la cobertura de Dios para que se atreva a desafiar a aquellos que estamos con la cobertura de Dios? Hoy yo le digo algo, amada iglesia, mi amigo y mi amiga. Usted tiene una cobertura. ¿Y sabe cuál es esa cobertura? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa es la cobertura que usted y yo tenemos. Antiguamente para el pueblo de Israel era la circuncisión. Hoy para usted y para mí la cobertura es la sangre de Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y esa es la seguridad que usted y yo debemos tener. Esa es la confianza, pastor. Amén. Nosotros, mire, esa señal espiritual está sobre nuestros hogares, sobre nuestra casa y sobre nuestro país. Me gozo cuando canto el himno de Colombia porque ahí está y menciona la sangre de aquel que derramó. Y yo digo, esa señal está sobre nosotros. En eso tenemos que tener nosotros, ¿qué? Confianza. Pero desafortunadamente a veces jalamos para el otro lado. Para el lado que no es. Nos portamos como, no sé cuántos habrían allí. Era un ejército. Dice que era el ejército de Israel. Allí estaba. Pero uno tenía claro quién era. Yo le invito a usted como pastores que usted haga parte de esa familia, que sepa quién es usted en Dios. Así es. Que sepamos que es nuestra familia en Dios y que sobre usted y sobre nosotros está la señal de pacto, que es nada más y nada menos que la gloria, la cobertura y la unción de nuestro Señor Jesucristo. No permita que las circunstancias, no permita que las dificultades, no permita que lo que se está moviendo en este entonces lo saque del entorno, de esa atmósfera espiritual que ya hay a su alrededor. Porque usted y yo tenemos una cobertura, tenemos un entorno de protección, un entorno de salvación, un entorno de provisión, porque fue Cristo quien murió por nosotros y lo ha dado todo. Pero el pueblo de Israel se dejó sacar de esa cobertura que tenía. Ellos estaban bajo pacto. Ellos eran circuncidados y la circuncisión era un pacto de parte de Dios.
pero ellos se dejaron sacar de allí. Y como usted dice, amor, llegó uno que sí la tenía claro. Y ese que llegó, que tenía claro que él era un circuncidado, él tenía claro que alguien que los estaba retando era alguien que estaba bajo, que no estaba bajo el pacto, alguien que estaba bajo el pacto de Dios. Y por eso cuando lo enfrentó, Lo venció. lo venció. ¿Sabe algo, pastor? David, él fue y derrotó a Goliat en la batalla literal. Pero antes de que él hubiera entrado a ese terreno allí, en ese valle de él allí, David ya sabía que Goliat estaba vencido. Amén. Él ya lo tenía claro. O sea, nosotros aquí, nosotros en esta tierra vamos a tener aflicciones hasta que muramos o Cristo venga, algo pase, pero siempre vamos a tener aflicciones porque la palabra lo dice. Sí. Pero nosotros tenemos que tener claro que es que nosotros no la vamos a vencer. Ya están vencidas. Es que hay un contexto que usted y yo tenemos que entender. Si yo digo yo voy a la guerra a vencer, no, pues yo no venzo a nadie. Pero si yo voy a la guerra y yo creo que ya está vencido, yo voy a ir como David. Aquí estoy con la señal de pacto en medio de mi casa, en medio de este tiempo, en medio de este momento. Ya está vencido, no lo voy a vencer, Cristo ya lo hizo. Dice que Él clavó la maldición, dice que Él clavó la enfermedad, dice que Él clavó todo lo que el enemigo por el pecado, por la maldad se había introducido en el mundo. Dice la palabra que Él ya lo clavó. Usted no lo va a clavar, iglesia, yo no lo voy a clavar, Cristo ya lo hizo. Así es, gloria a Dios. Miren, mientras vamos a otro texto ya para terminar, ¿cierto? Juan capítulo 21, con él terminamos. Juan capítulo 21, hijos, por favor. Pastor, hasta ahorita una persona ha comentado, Lina Holguín dice, amén pastores, Dios les bendiga y así es Dios de bueno. Qué bendición, desde España también, allí nos están siguiendo, allí conectados también, bendito sea el Señor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, pastora, por favor. ¿Qué versículo, pastor? Leámoslo hasta el 9, por favor, 10. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Bueno, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Uy, qué hermoso. Amén. Bueno, Santo Dios. aquí hablan de 7 discípulos. 7 discípulos que estaban en un entorno de tristeza, de pesar, un entorno de que le habían fallado al maestro. Porque ellos fueron de los que dijeron, no Señor, si es necesario morir por ti, moriremos Señor, donde tú vayas yo iré Señor. Ay, me imagino otro, oh sí, aquí estamos. Pero cuando fueron a aprender al maestro para llevarlo, ¿cierto? Para juzgarlo y para ser crucificado todos, chao. Estaban en un entorno en que creían que Él no estaba allí. Que creían que Él no estaba allí, imagínense. Y cuando Cristo murió, ellos era el tercer día y el maestro no había resucitado para ellos. O sea, ya había resucitado, pero ellos no se habían dado cuenta. Y sencillamente ellos dijeron, vamos a volver atrás. ¿Por qué? Se deshicieron de sus vestiduras. Y yo siempre he dicho algo. La Biblia no lo dice, pero yo siempre lo he dicho y lo he pensado como pastor. De que las vestiduras que ellos tenían eran unas vestiduras especiales. Eran unas vestiduras que lo identificaban como discípulos de Cristo.
Era una vestidura que lo identificaban como seguidores de Cristo, como los que el Señor tenía allí al lado. Y ellos se deshicieron, se despojaron de esas vestiduras, porque el entorno que estaban viviendo era un entorno de que le hemos fallado al Señor, un entorno que pecamos, un entorno que dejamos solo al Maestro, un entorno en el cual el Señor nos habló tanto, pero mire, al final, cuando se vino el tiempo de la prueba, un entorno de vergüenza, de falla. Quizás muchos estamos en ese entorno. Quizás muchos decimos, le fallamos al Señor, pecamos con el Señor, contra el Señor. El Señor, ¿ya qué va a hacer por mí? O sea, con lo que yo hice, yo no tengo ninguna esperanza, ¿cierto? Y quizás ese es el mover y el pensar de muchos en este momento. Y ellos se volvieron atrás. 7 volvieron otra vez a su antiguo oficio, que era la pesca. Aburridos, cansados, dijeron, no, ya qué vamos a hacer aquí. El Señor no resucitó, si resucitó quizás por nosotros haberlo negado, nos dejó, ¿cierto? Y se fueron otra vez a pescar. ¿Cuántos de pronto no estaremos viviendo así? ¿Cuántos de pronto no habremos pecado, fallado y decimos, ya el Señor no me perdona? Entramos en cuarentena en pecado. Entramos en cuarentena en pecado, ya el Señor ya... No. Mejor dicho, ¿cómo le voy a dar la cara? Más bien me voy a volver atrás. Yo le digo, no se vuelva atrás. No se vuelva atrás. Sálgase de ese entorno de vergüenza. Sálgase de ese entorno de culpabilidad, de acusación, porque hay alguien que murió para perdonarle y se llama Jesús. Y me llama la atención que cuando ellos estaban pescando, el Señor Jesucristo se les aparece en la playa, ¿cierto? Y la forma en que lo llama, eso es lo que me parte a mí. La forma en que lo llama, hijitos. No le dice, ¡hey, ustedes! ¡Oiga! Le dice, Pedro. No, pescadores, hijitos. Otra vez con amor, hijitos. Es difícil uno cuando un hijo de pronto ¿cierto? Ha cometido algo y uno lo castiga, uno después de irle decirle hijito, después del error que ha cometido, yo no sé. O sea, ahí vemos realmente el amor de Cristo. Y yo creo que, y puedo sentirlo, que en este tiempo el Señor nos está llamando hijitos. Amén, así es. Hijitos. Y cuando le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no hemos pescado nada. Y mire, y tenga en cuenta esto, amada iglesia, mi amigo y amiga, y esto es especial, amor mío. El Señor, como lo llamó la primera vez, lo llamó la segunda vez. Echar la red a la derecha. Hoy les digo, así como Cristo te llamó la primera vez y te dijo qué hacer, hoy te está llamando nuevamente por segunda vez, con el mismo amor, y te está diciendo qué tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es confiar en Él. Lo que tienes que hacer es entrar en esta intimidad con Él, entrar a conocerlo, permitir que Él dirija tu vida, permitir que Él sea en usted. Así como Cristo lo hizo la primera vez, así mismo lo llamó la segunda vez. Con amor, con el mismo poder, con la misma autoridad. En otras palabras, les estaba diciendo, venga, ustedes pueden que cambien, pero yo no cambio. Porque la primera vez los llamó y le dijo, van a ser pescadores de hombre. La segunda vez fue lo mismo. Y ahí, pero yo sigo siendo el mismo. Eso me llama la atención de esta segunda vez. La palabra cambia, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y el que estuvo con David enfrentando allí a Goliat está con nosotros hoy. Amén. Él no cambia. Iglesia, amada persona que nos está escuchando en esta mañana, no importa la circunstancia que usted esté viviendo, no solamente en la economía, puede ser en el matrimonio, en la casa, aún en la salud, pero Él te está diciendo, hijito, yo estoy contigo, yo ya vencí.
El amor de Dios nos está llamando a todos nosotros en este tiempo, en esta mañana. Él está llamando a las naciones de la tierra. Estamos viviendo la mejor dispensación, que es la dispensación de la gracia, de ese favor no merecido. Y quizás hoy no tengas que comer, pero yo creo que así como Dios alimentó a Elías, Él nos va a alimentar a nosotros. Yo creo que así como el Señor le proveyó a Moisés un camino en medio del desierto, yo creo que el Señor lo va a hacer con nosotros. Yo creo en el Dios de los portentos, en el Dios de lo sobrenatural. Amén. Mire, ellos, y ya para terminar, ellos se movieron en un entorno natural. Aquí estamos en lo natural haciendo lo posible. Confiemos que el Dios de lo sobrenatural hará lo imposible. Amén. Así es. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Cuando Juan tiró la red y sacaron gran cantidad de peces, ¿saben? De una vez Juan se acordó. Maestro. Pedro, el maestro, se acordó que así mismo lo había llamado. ¿Y sabe qué hizo Pedro sin dudarlo? Se ciñó nuevamente, se vistió nuevamente, se puso sus vestiduras de discípulo y se tiró al mar al encuentro del maestro. El Señor hoy te está llamando con amor y es necesario que usted vaya al encuentro del maestro. Es necesario que usted se vuelva a ceñir esas vestiduras de unidad, esas vestiduras de creyente, esas vestiduras de amor, esas vestiduras de confianza, esas vestiduras de fe en Él, y vaya al encuentro del maestro, vaya al encuentro de Él. Llegaron nuevamente a la playa al encuentro con el maestro. Así que yo le invito, amado amigo, amiga, iglesia amada, por favor, no permita, escúcheme bien, no permita que lo que se está moviendo ahora cambie esa confianza que usted tiene en Cristo. No lo permita. No permita que su atmósfera de fe, que su atmósfera de confianza, de esperar y de cambiado por las circunstancias, se ha cambiado por los problemas, se ha cambiado por las dificultades. Amor, voy a leer el texto que iniciamos, quiero leerles y entregarles esto que el Señor daba, y la verdad esto toca mi corazón, porque allí en Juan 16:33 dice, y lo va a colocar con la palabra hijitos, dice, hijitos, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengamos paz. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Amén. Y miraba el contexto, al final de la parte B de este texto, y dice, yo he vencido los poderes que gobiernan al mundo. Aleluya. Amén. Entonces uno está diciendo, hijitos, vuelvan, entren en esa unidad, en esa comunión, en esa intimidad, confíen, tengan paz. Pero hay algo que quiero que tengan claro. Yo he vencido los poderes que gobiernan al mundo. Y yo le digo, aquel que me está escuchando, varón, mujer, jóvenes, niños, nos estamos moviendo en un mundo que quizás vienen aflicciones, en un mundo que quizás se mueven muchas cosas, quizás te has sentido en este tiempo desanimado, desalentado, intimidado. Yo te digo, levántate en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Cristo ya venció el gobierno de este mundo. En este día, hoy domingo, levantarte a creerle a Dios, levantarte a declarar la palabra de Dios, levantarte y decirle, Señor, como lo hablaba mi esposo, como lo hablaba el pastor, usted siempre me ha dicho qué debo hacer. En este tiempo yo soy entendido y espero a la voz de mi maestro que me diga qué debo hacer, porque él ya venció. Yo vuelvo y le digo esto porque el Espíritu lo habla a mi espíritu. Yo he vencido los poderes que gobiernan al mundo. Él ya los venció. Esta es una batalla que ya en Cristo Jesús está ganada. Amén. Gloria a Dios. Así es. Tremenda palabra de parte del Señor para nuestras vidas en este día. Y allí donde está, hijo, por favor, alguien más que tenga sus saludos antes de orar. Claro que sí, pastor. Luis Fernando Arce,
Luz Dari Cuadros dice: bendiciones pastores desde la distancia, unidos en un mismo espíritu. Víctor Quintana dice: tremenda palabra, mil bendiciones. Viviana Andrea Liscano Cortés se conectó. Rosalini Pilar Arica León dice: Dios les bendiga por compartir con nosotros el amor infinito que Dios nos tiene. Me reconforta escuchar palabra de vida en estos momentos. Los saludamos y los bendecimos desde España. Paola Murillo dice: gracias, amado Jesucristo, por amarnos sin medida. Tu amor no tiene límites. Somos tus hijitos a pesar de nuestra infidelidad. Gracias, amado Yahweh, por tu Hijo amado dado por nosotros. Víctor Quintana dice: perdónanos, amado Señor Jesucristo, por todos nuestros pecados. Wilmer García. Paola Murillo comenta: esa es la gloria, la unción, la cobertura que está hoy sobre los que estamos en búsqueda permanente de su presencia. Bendito sea el Señor. Un saludo al pastor evangelista Luis Fernando Arce. Bendito sea el Señor. Bien, le invito allí donde estábamos a orar. Vamos a entregar este tiempo. ¿Algo más, amor? Para finalizar. Ha sido una palabra, la verdad, edificante, y tenemos que tener claro en quién hemos creído en este tiempo. Amén. Le invito allí donde está. Si usted está con su familia, por favor, pueda tomarse de la mano. Yo sé que allí la familia de Adrián está completa allí mirando, ¿no es cierto? Las otras familias de la iglesia, de la congregación en San Vicente, aquí en Cali, en España también, en Bogotá, en el Huila, también en Los Llanos también. Le invito, tómese por favor allí de la mano. Y vamos a orar y entregar nuestras vidas y este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, gracias te damos, mi Rey, mi Señor. Honramos, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Porque tu palabra cambia, transforma totalmente nuestro entorno, Señor. Nuestra atmósfera, nuestros pensamientos, Señor, son cambiados, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Y si tu palabra cambia totalmente nuestro entorno, Señor, así leyéndola, imagino, Señor, y lo he vivido, Padre Santo, cómo es cuando nosotros la vivimos, Señor, cómo es cuando la escudriñamos, cuando la aplicamos, cambia totalmente, Señor, nuestras vidas, Padre. Amado Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti y presento cada familia, cada persona que nos está allí viendo, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Aquella persona, Señor, que dice: perdóname, hoy vuelvo a ti, Señor, hoy te busco, amado Rey, hoy me vuelvo a ti y te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que le levantes, que le llenes, que tu presencia sea en él, Padre. En el nombre de Cristo Jesús creemos que el entorno, Señor, que la atmósfera espiritual por tu palabra, Señor, es cambiada y transformada en cada familia, es cambiada y transformada en cada vida, es cambiada y transformada en cada hogar para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Por tu palabra sé, Señor, que milagros están empezando a suceder, milagros de sanidad, milagros de provisión, Señor, milagros aún en la que cambia el estado de ánimo de la gente, Padre. Milagros en aquellos, Señor, que se va la incredulidad, Padre Santo, que se va el temor, el miedo, la zozobra, y viene la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, a reinar en cada vida y a reinar en cada familia para honra y gloria de tu nombre, Señor. Padre, declaro ese muro de fuego, ese cerco de protección y de bendición alrededor de cada persona que toma y que recibe esta palabra, Señor. Y sé que por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor, somos bendecidos, transformados, Señor. Por tu palabra, Señor, somos llenos de gozo, de paz y de amor, Padre. Por tu palabra, mi Rey, mi Señor. Y aquella persona que estaba pasando por aflicciones, aquella persona que estaba siendo esclavo del temor y del miedo, en el nombre de Cristo Jesús, esas cadenas se rompen. Escúchame bien, esas cadenas son rotas ahora. Y ya el miedo y el temor no seguirán rigiendo en tu vida, sino que el perfecto amor de Dios vendrá sobre tu vida. La paz de Cristo vendrá sobre tu vida. La confianza en Cristo vendrá sobre tu vida para honra y para gloria de tu nombre, Padre amado.
Gracias, Señor. La verdad le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias al Señor porque nos permite estar y haber compartido esta palabra, Señor. Gracias, Dios. Entregamos, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, mi amigo y mi amiga, el Señor les continúe bendiciendo. Tenga la seguridad y tenga la confianza de que Él ya venció. De que Él venció por usted, de que Él venció por mí, de que Él venció por nosotros. Que esa sea su seguridad y que esa sea su confianza. Allí siempre detrás de cámara, mi hijo Josué Steven, mi hija María Isabel, allí apoyándonos, ayudándonos, ¿cierto? Y nada, un saludo de parte de la familia pastoral. Les amamos, les bendecimos con ustedes, su pastor y amigo Leonardo Esteban Quimbaya. Iglesia, les amamos, la verdad como pastora les amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Estamos orando por ustedes, a todos los que nos escuchan, aún a nivel del Colombia, de las naciones, porque gloria a Dios nos permite compartir su palabra. Estamos allí firmes y mire, algo que tengo claro es que después de este tiempo viene un gran mover de parte de Dios para todo el pueblo que le creemos a Él. Entonces, con ustedes, su pastora, amiga y servidora Lida Marcela Perdomo, y nos vemos. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios, mañana estaremos allí también trayendo una palabra. Claro que sí, pa. Dice bendiciones, pastor. María Rivero dice 1000 gracias, los te extrañamos mucho, Dios les bendiga. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, familia, les amamos. Bendiciones. Y el Señor les bendiga. Feliz día.